Buenas noches, somos un grupo de profesionales de Contaduría Pública de la Corporación Unificada de Educación Superior CUM, ficha 51156, y en el día de hoy les venimos a hablar sobre el feudalismo. Quien les habla, Brismayri Wilches, le va a definir este término. ¿Qué es el feudalismo? Fue una organización social, política y económica que se desarrolló en los países europeos durante la Edad Media. Estaba basada en las relaciones de vasallaje, es decir, entre los vasallos y los señores feudales. ¿Qué quiere decir esto? Era la relación o vínculo que existía entre un vasallo, quien era una persona noble, quien estaba obligada a servir a un señor. Los señores eran las personas con poder en ese entonces, ¿a cambio de qué? A cambio de que ellos le brindaran su protección. Seguimos con el origen del feudalismo. La palabra feudalismo tiene su origen del término feudo. ¿Y qué es un feudo? Era un territorio que los nobles recibían como pago por su servicio. ¿Quién le daba este territorio? Los reyes. Este término fue el que estableció el origen del feudalismo. El origen del feudalismo en sí se termina de establecer cuando se termina el Imperio Carolingio en el siglo IX, ya que los monarcas empezaron a tener como consecuencias para defender su territorio. Y esto llevó a que los reyes, quienes reinaron en el transcurso de la caída del Imperio Carolingio, se tuvieran que apoyar con los nobles. ¿A cambio de qué? A cambio de darles parte de su poder, de sus tierras, y así ellos tener un control absoluto de su territorio. Buenas noches, mi nombre es Laura Marcela Zambrano Serna. A continuación les hablaré acerca de las características que existían en la época del feudalismo. Bueno, una de ellas fue la relación entre un señor feudal y un vasallo, recibiendo ambos un beneficio de este acuerdo y siendo el centro de todo el sistema feudal. Como lo exponía mi compañera Brismayri anteriormente, estos dos eh, eran muy juntos, el señor vasallo, el señor feudal y el señor vasallo, porque el señor vasallo era quien le servía al señor feudal, es decir, era como su mano derecha en ese entonces. Luego siguen las tres clases sociales cerradas y con distintos privilegios que en esa época existieron, que fue la nobleza, que era en ese entonces la que estaba por encima de todos, el clero, y por último estaba el pueblo o el Estado. Estos surgieron con los años de las nuevas clases dentro de cada una de estas con el bajo clero o con la burguesía del tercer estado. Bueno, estas tres se dividían en tres etapas. Como les venía comentando, la nobleza estaba en la parte superior, es decir, arriba, eran los que dirigían. El clero era como los dirigentes también, pero tenían un extracto, por decirlo así, un poco más bajo. Y el pueblo, pues, eran aquellos que trabajaban y ponían su mano de obra, ¿verdad? Bueno, como tercer punto está la construcción de castillos y murallas como defensa de los enemigos externos y bárbaros, siendo los poseedores de esos recintos amurallados los que recibían los puestos de nobles y señores. Bueno, pues estas construcciones de castillos y murallas en ese entonces en realidad eran como muy relevantes y pues eran muy necesarias para ellos, pues porque se sabía que en ese entonces se peleaban mucho los territorios por las riquezas que tenía cada uno de los territorios, entonces era constante las batallas que habían entre estos pueblos cercanos. Bueno, como cuarto punto tenemos la economía basada en la agricultura y la ganadería, siendo realizadas estas tareas por los vasallos, pero recibiendo los nobles la mayor parte de la ganancia de estos elementos. Otras actividades que se realizaban entre estos era la artesanía, que eran menos comunes, aunque seguían siendo del pueblo llano. Bueno,
Como sexto punto tenemos la importancia de la tierra, que era en realidad súper relevante en esta época feudal, porque en realidad fue aquella que hizo aumentar o crecer la economía, por decirlo así, porque por medio de la tierra, pues era que se hacían los cultivos grandes, que era por medio donde ellos recibían su dinero, pues porque lo vendían también a territorios cercanos o también para su abastecimiento. Buenas noches, mi nombre es Sonia Esperanza Ropero y les voy a explicar sobre las causas del feudalismo. Entre las principales causas que permitieron la implementación del feudalismo como proyecto de gobierno y cambio social se puede mencionar la caída del Imperio Romano. Fue cuando el imperio perdió la autoridad de ejercer su dominio y su vasto territorio fue dividido en numerosas políticas sucesoras. También podemos ver la falta de protección. Con el fin de protegerse de, de los bárbaros, se fueron a contratar figuras militares y no militares como mercenarios y señores feudales y caballeros. También podemos ver la inestabilidad política. La pérdida del poder y autoridad por parte del rey, que solamente se veía como una figura puesta en el poder por los sacerdotes, que eran en ese momento quienes daban las leyes y las normas, solamente se veía como esa figura. Y quienes gobernaban en ese momento era la iglesia. Y también los nobles, a los que se les había dispersado todo el imperio y quienes tenían a cargo grandes extensiones de terreno. También no les favoreció mucho en ese entonces, una de las cosas fue el mal clima y las malas cosechas. Como si esto fuera poco, que venían de unas malas climas, malas cosechas, comenzaron a desaparecer las sociedades literalmente. En las consecuencias del feudalismo también se diseminó el poder. Cada territorio se encargaba de su producción económica y los estamentos sociales se definían definitivamente como sociedad de grandes bloques. Se encontraba la nobleza, el clero y los vasallos. Bueno, ahora encontramos quiénes eran los señores en el feudalismo. Bueno, pues como lo mencionaba anteriormente mi compañera Sonia, efectivamente la iglesia era, por decirlo así, como aquellos que imponían las leyes, aquellos que dirigían, por decirlo así, o sí, o imponían ante el pueblo aquellas normas o leyes que cada uno tenía que cumplir, ¿verdad? Entonces, en ese entonces, el papa era la cabeza principal, es decir, era como hoy en día ser el presidente. Bueno, después del papa seguía la realeza, que eran pues aquellos que también eran, por decirlo así, como la mano derecha del papa en ese entonces, como les mencionaba, que era la cabeza principal en la población, y después seguía la nobleza. Todos estos tres juntos pues forjaban las leyes, pues supervisaban cómo estaba el pueblo, qué tan mal les estaba yendo o qué tan bien estaban progresando. Entonces, estos tres formaron un papel súper importante en su época, y también pues que la iglesia fue en ese entonces en realidad la más relevante, por decirlo así, pues porque era aquella que participaba de todo aquello que tuviera que ver con la política, la economía y demás cosas que fueran del pueblo. Durante el feudalismo, las principales actividades económicas, así como lo explicaba Laura, fue el comercio, la artesanía y la agricultura. El comercio no fue una actividad de gran extensión, debido a que las principales rutas por las que los mercaderes tenían que transitar eran dominadas por los miembros del Islam, por lo que practicaban toda actividad y realizaban entre los diferentes
condados del reino, solamente lo negociaban entre ellos, no permitían que muchos pasaran por ese lado, por donde ellos podían como gobernar, entonces el comercio decaía. Los principales productos que se comercializaban eran los artículos lujosos, costosos y de gran belleza. También se comercializaban los metales y la sal. En cuanto a las artesanías, era la iglesia quien instaba el aprendizaje de distintas clases de oficios. Los artesanos estaban divididos en 3 niveles de acuerdo a sus habilidades. El maestro oficial, el aprendiz y los oficiales. Esto era con el fin de escalar niveles. Se necesitaba de tiempo, de dedicación para crear una obra que los llevara pues a ser famosos y los pudiera sacar a otro nivel. Y en cuanto a la agricultura, como ya les explicaba, pues en esta época de lluvias no era como una tierra muy fructífera, entonces pues cada uno, la mayoría de las personas trabajaban directamente sus tierras para darle como a los campesinos y a los siervos el autoabastecimiento, perdón, y poder pagarle la renta al señor o al feudo. Bueno,